Buena. Que, vamos a ver, este proyecto se ha presentado ya otra vez en estos miércoles. Entonces la idea de esta intervención es simplemente contaros lo que va a ser la próxima versión que vamos a sacar. Hay una primera transparencia de introducción por si alguien no sabe lo que es OpenGenesis y luego el resto es ir centrándonos en las distintas mejoras que tiene la versión. Bueno, lo primero es, como os ha dicho Juana, que va a sustituir a Rainbow. Bueno, va a sustituir a sustituido. Nosotros, por ejemplo, llevamos ya 2 años y medio con él. Es el tercer curso que lo tenemos. La versión 1.02 era un poco inestable, la metimos nosotros solo en un aula que venía con un hardware que Rainbow no soportaba. Y eso fue la primera vez que la tuvimos que instalar. Y luego ya la versión 3, que salió en el curso siguiente, se intentó estabilizar para que lo pudiera usar todo el mundo. Y bueno, esta sería ya la tercera versión estable que hay, ¿no? OpenGenesis consta como de tres elementos, ¿no? Tenemos una consola de administración, desde donde vamos a ver todos los clientes. Bueno, espérate, voy a explicar primero lo que no. Bueno, que es un entorno para clonar equipos, ¿no? Principalmente para las aulas de informática. Normalmente trabajamos con un equipo modelo, se clona cada una de sus particiones y esas imágenes de las particiones con el sistema operativo y los programas que tienen instalados, y ahora con esa imagen la vamos a replicar en todos los clientes OpenGenesis que queramos. Entonces tenemos pues 3 elementos. Tenemos una consola de administración que nos permite gestionar tanto lo que son los clientes de OpenGenesis como lo que es el repositorio, que es donde van a estar almacenadas las imágenes. Y yo creo que aquí ya no voy a decir nada más, a menos que alguien pregunte. Entonces ya me meto en lo que es cada una de las mejoras. Vale. Esta mejora iría dirigida a lo que es el cliente. El cliente, cuando nosotros lo arrancamos, lo que nos va a mostrar es una página de inicio con las opciones que nosotros queremos que haga el usuario, ¿no? Normalmente nosotros vamos a tener una página donde les permita arrancar los sistemas operativos que están instalados, y opcionalmente podemos también querer que los puedan instalar por si les han fallado, ¿no? Entonces, como mejora esta versión, lo que trae es que vamos a poder autenticar a los usuarios contra un servidor de autenticación. En nuestro caso, quizás lo que nos interesaría es que fuera con el UBUS, que se autenticara con el LDAP corporativo. Entonces, bueno, nos saldría una pantalla como aquella de validación de usuario, donde te dirían usuario y clave. Luego, como complemento a esta mejora, el browser ya soporta HTTPS, que antes no soportaba. Esto es muy importante porque, claro, las claves no pueden ir en claro si vamos a autenticarnos con el UBUS, ¿no? Entonces sería complementario una cosa con la otra. Y la otra mejora respecto a la página de inicio es que cuando tú tienes recién instalados los equipos, sin que tú tengas que crear, porque el menú de usuario lo vamos a crear nosotros, ¿no? Entonces se ha creado un menú por defecto que te permite iniciar todo lo que tengas ya instalado en el equipo. Esto no tendríamos que hacer nada, ¿no? Sino tal como yo instalo, bueno, le tengo que poner la opción de cargarme con el cliente OpenGenesis, porque por defecto te va a arrancar el disco duro, que es lo que tenemos puesto, y te saldría un menú de esto sin que tú tuvieras que crearlo. Vale. Estas dos mejoras son 2 cosas que no existían antes. Por un lado es las imágenes. Las imágenes se almacenan tanto en el repositorio como en la caché del cliente, ¿no? Entonces nosotros, cuando vamos a clonar un equipo, lo que vamos a ver desde esa imagen lo vamos a pasar a la partición, ¿no? Entonces hasta ahora no teníamos manera de borrarlas, teníamos que borrarlas a mano. Y en la consola de administración se ha creado en una de las páginas, te permite ver lo que tiene el equipo en caché y puedes borrarlo. Y además es interesante, si veis la última, pones la imagen no está en el repositorio. ¿Esto por qué es útil? Porque a lo mejor, por lo que sea, en el repositorio a ti por un error se te ha borrado la imagen. En realidad tienes copia de seguridad en todos los equipos prácticamente, en sus cachés, pero aquí te está avisando que si esa imagen es útil para ti, en el repositorio, por lo que sea, no está desaparecido. Entonces, lo que no os he puesto es hay otra página que lo que te muestra es cuáles son las imágenes que están en el repositorio, y lo mismo, te permitiría borrarlas.
Eso además en el repositorio te permite o borrarla o siempre se queda una copia de seguridad. O la copia de seguridad volverla como la imagen actual o borrarlo todo, ¿no? Luego tenemos que puedes elegir el método del Wake Lamp. Una de las cosas que te permite la consola es arrancar los ordenadores. Este año nos encontramos un problema, bueno, en concreto en Zaragoza, que depende del tipo de comunicaciones que tú tengas, te van a permitir o por broadcast o por unicast. Y esto es una parte buena que tiene este proyecto. Como lo estamos haciendo entre varias universidades, cuando alguna universidad tiene un problema concreto, como lo estamos desarrollando nosotros, se resuelve, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo inicialmente cuál es la que usamos, pero a ellos se les plantearon que no podían utilizar Wake Lamp porque su red de comunicaciones no lo permitía. Entonces, se amplió la otra opción y ya hay dos maneras de lanzar el Wake Lamp. Estas dos mejoras se refieren a lo que es la clonación y la postconfiguración de los equipos. Entonces, nosotros al acabar de clonar el equipo, se postconfigura el sistema operativo. Y como es mejora, se ha incluido que el Linux, bueno, el Linux o incluso sin tener Linux, podamos instalar el GRUB tanto en lo que es el Master Borreco como en la partición. Esto le viene bien, es que tenemos algunos sitios donde no usan el OpenGenesis como arranque, es decir, no inician el equipo con OpenGenesis. Lo usan para restaurar las aulas, pero luego arrancan con el GRUB. Entonces, esto lo que venía eso a permitir que lo utilizaran de esa manera. Y no está en la versión, pero sí está como mejora, que como plugin, que incluso aunque tú no tengas Linux instalado, sí podrías instalar el GRUB. Y lo que pasaría es que sí tenías que tener caché para que la segunda parte del grupo estuviera en la caché. Y esta gente que restaura las imágenes pero no hacen luego en el servidor, ¿no tienen DHCP ni nada? ¿Cómo así con las IP? Sí tienen DHCP. Y tienen incluso PXG, porque normalmente ellos lo que hacen, que además no le he puesto, otra de las mejoras es que desde, bueno, tú en OpenGenesis puedes elegir la manera de arranque de los equipos. Y tú puedes decir que arranque, aunque arranque por PXG, el PXG ahora le indica si quieres que arranque de disco duro, si quieres que arranque de una partición, o si quieres que arranque en OpenGenesis o en modo administración o en modo usuario. Entonces, eso, el PXG sí está presente, pero le vuelve a redirigir al disco duro. Incluso ahora se ha creado una nueva mejora también que si tú el equipo lo estás restaurando, en la postconfiguración, desde el propio equipo puedes lanzar un comando que cambia el modo de arranque, porque hasta ahora solo era de la consola. Entonces tú metes el equipo en OpenGenesis, lo metes, que el arranque sea en OpenGenesis, restauras y la última función es cámbiame arranque de disco duro. Y ya arrancarías con el disco. En teoría esto puede permitir el funcionamiento del equipo cuando tienes un problema de conexión. Claro. O sea, tú arrancas normalmente con tu PXG, puede ser que le ofrezcan las opciones de que el siguiente paso sea el grupo o sea el cargador de arranque normal, y incluso como una opción, no como un arranque normal, sino como una opción que sea entrar en OpenGenesis para realizar las funciones administrativas, como una opción más del menú. Pero ¿qué pasa si te quedas sin conexión con el servidor? Esto te va a permitir disponer del cargador de arranque, por lo menos para trabajar en ese caso de sin conexión, trabajar con los sistemas operativos locales. Y con pero lo que yo quería preguntar es el tema de la IP, ¿cómo lo hacen? En teoría siempre debes usar un DHCP. Lo que pasa es que en el caso de estar sin conexión, pues estar sin conexión. Es para evitar, hay universidades que la red es muy inestable. Entonces necesitan una alternativa para el trabajo sin conexión. Entonces, de todas formas, siempre es conveniente que se utilice un DHCP, ya no solo para el trabajo con OpenGenesis, sino para cualquier trabajo de clonación de equipo. El sistema operativo local hay que darle los datos de conexión de red. Entonces, el método adecuado es usar siempre DHCP. Vale.
que lo siguiente es que aunque vamos a ver, OpenGenesis tiene como tres capas. Tiene el sistema operativo, luego tiene el sistema operativo que está instalado en el cliente, luego tiene una capa de script y luego tiene lo que es la consola. Entonces, desde la consola podíamos clonar particiones con Windows y particiones con Linux. Pero si alguien tenía una partición como una segunda unidad en el disco duro, donde tuviera los programas o donde tuviera lo que necesitara, eso desde la consola no se podía clonar, aunque sí se podía en línea de comando, ¿no? Entonces se ha añadido en esta versión que esas unidades que no tienen lo que es el sistema operativo instalado, sino que son solo de datos, sí se puede clonar desde la consola. Bueno, estas dos cosas son también una mejora bastante interesante. Pasamos a tener de nuevo imágenes incrementales, como las que teníamos Rainbow. Hasta ahora nosotros hacíamos una imagen de lo que era la partición, y cuando nosotros queríamos restaurarla, teníamos otra vez que volver a volcar todos los datos. Con lo cual, aunque se hubiera modificado muy poco, tardaba el tiempo que fuera. Si tardaba 15 minutos, pues tardaba 15 minutos, aunque tú acabaras de restaurar, hubiera hecho un cambio pequeño y tal. Entonces, aquí dice incrementales, pero por un lado es sincronizables y luego incrementales. Nosotros podemos hacer ahora una imagen completa del disco duro y ahora cuando la restauremos, no restaurar la totalidad, sino restaurar solo lo que se modifique. Era lo que por lo menos era como trabajaba Rainbow, ¿no? Y luego además podemos hacer imágenes diferenciales sobre una completa. Es decir, si yo tengo una imagen, por ejemplo, con el sistema operativo que lo he inundado, tengo un Windows recién instalado, o bueno, con el Office, las 4 cosas básicas, he hecho la completa y ahora yo le quiero añadir pues el MATLAB y ya está, porque en un aula voy a dar el MATLAB, pero no quiero tenerlo en la imagen básica. Instalo el MATLAB y ahora creo una diferencial respecto a la del sistema operativo básico. Entonces, cuando yo restaure, pues podré instalar solo la básica o ya donde quiera le instalo el MATLAB encima. Eso es una mejora de esta versión. Luego tenemos detección de nuevos sistemas operativos. Esto principalmente lo que abre son vías de que podamos trabajar con nuevos sistemas operativos para clonarlo. Todavía no podemos y depende de cada sistema operativo, pues tenemos mayor o menor nivel de detección o de capacidad de trabajar con ellos. Por ejemplo, con los Mac, la gente de Málaga está trabajando ya en entornos online, ¿no? Entonces, ellos sí pueden, lo que hacen es que en caché instalan OpenOffice, pero están en modo offline y sí pueden arrancarlo y pueden clonarlo, ¿no? Eso con Mac. Con el GRUB Con el GRUB lo arrancan, pero sí pueden clonarlo. Hacen como una especie de copia especial de la partición, como si fuera una partición de datos, y luego lo restauran como esa partición de datos y lo arrancan con el cargador de arranque. Eso el Mac. El Android sí no hemos probado clonarlo, lo que hemos probado es arrancarlo y arranca perfectamente. Funciona como lo que pasa es que es Android x86. Todo eso son con máquina Intel, con x86. Todo eso existe. Y el Android funciona muy parecido al Linux. Y bueno, lo demás pasa un poco más lo mismo. Solaris lo que podemos ver la partición y podríamos detectar el sistema de ficheros y así un poco cada uno distinto. Y lo único es que nos abre vías de trabajo para poder ir explorando, ¿no? Vale, estos son mejoras principalmente de calidad. Es decir, hay una parte que es que, bueno, en la consola hasta ahora lo que eran particiones y sistemas de archivos estaban mezclados. Entonces, bueno, pues en Windows casi que es NTFS, pero en Linux pues tenemos que las particiones son Linux, pero ahora puede tener distintos sistemas de ficheros. Pues ahora sí está dividido, cada una por su cosa por separado. Luego tenemos un nuevo cliente basado en Ubuntu 10.12, que, bueno, cada vez que sale una nueva versión de OpenGenesis se modifica, se crea un cliente con idea de las nuevas mejoras que haya tenido la versión de Ubuntu, pues incluirla. En este caso, por ejemplo, se incluye el RSIM, bueno, aparte incluimos lo que es lo básico del sistema y luego los paquetes que nos interesan.
Aquí, por ejemplo, se ha incluido lo que es RSIN y lo que es el sistema de fichero BTRFS con idea de utilizar las imágenes diferenciales. Es decir, y algunos comandos que antes tenían unas funcionalidades más limitadas, pues ahora se han ampliado, ¿no? Entonces eso también es una cuestión de mejora de calidad. Y luego esto último es que la consola ya tiene un tiempo, ¿no? Entonces se ha hecho, pues, como las nuevas versiones de PHP cada vez son más estrictas, se ha revisado el código con idea de que cumpla, de que sea compatible con PHP 5.4. Vale. Ya han terminado las mejoras. ¿Tenía alguna duda? Vale. Yo te quería preguntar por las imágenes diferenciales, una o varias, o sea, ¿se puede aplicar solo una o varias o...? Vamos a ver. Tú lo que estás copiando es los archivos que varían. Y entre otras cosas, nosotros tenemos todavía un problema que lo que es el trabajo con el registro es muy poquito. Entonces al final el registro se lo vas a colocar encima. Por lo tanto, no vas a poder, a menos que sea que hayas instalado una cosa que no vaya al registro y que sea solo una cosa descomprimida, que quizá para eso ni te interese una diferencia. Es decir, tendría que ser los datos que los vas a machacar los anteriores. No borra, claro, sí, también borra. A la completa le vas a borrar lo que le sobre, con lo cual si ahora instalas otra diferencial, a lo mejor necesitas datos que todos borrados. Por ahora solo podría ser una o dos que no se interfirieran una con otra. Por ejemplo, pues no estoy segura, porque como el registro también tocaría el hardware, tanto el hardware como el software tocan el registro. Es que el problema es que el registro ahora mismo, la herramienta que tenemos que usarlo, es muy complicada de trabajar con ella. Entonces no podemos hacer, lo ideal sería poder hacer diferencias en el registro, pero eso todavía no lo podemos hacer. Entonces, claro, si al final tú lo que vas a dar es el último registro, ponerle ese completo, igual están machacando alguna opción que te haga falta para algo. Habría que comprobarlo. Y bueno, yo ahora lo que os quería comentar ya era un poco cuánta gente está utilizando esto. Y esto es información que está un poco obsoleta, porque es de noviembre y que fue cuando hubo grupo de regir y entonces ahí hicimos un poco una encuesta y no era plan de hacerla ahora de nuevo. Entonces, básicamente en Andalucía, Huelva lo está usando en toda la universidad, que son 800 equipos y este día me imagino que tienen 10 servidores porque tienen... Son en prueba. Ah, vale. No, pero toda la universidad está en... La universidad la tienen entera en... Eso. 800 más 10. Ah, vale. Málaga lo mismo, Málaga tiene toda la universidad como OpenGenesis y aquí en Sevilla, que nos hemos preguntado, que sepamos, nosotros tenemos todos los equipos en OpenGenesis, ¿no? Y luego tenemos... Claro, los que están más implicados son la gente que está haciendo el proyecto. Zaragoza también tiene prácticamente todo su campus en... Bueno, aquí lo ponen, 100 más 300, 100 de un campus y 300 de otro. Y luego en Barcelona, pues lo que vemos allí. Esto, claro, lo que pasa es que en el semestre que ha pasado posiblemente haya más equipos, ¿no? Y bueno, y luego tenemos ahí en algunos sitios que son más bien de prueba, ¿no? Es decir, la gente que está participando en el proyecto, la que realmente lo está usando principalmente en producción, y la otra tiene algún que otro aula como proyecto piloto. Aquí en la universidad yo creo que lo que decía que aquí en la universidad yo creo que se ha crecido porque últimamente se han sumado bastantes aulas y tienen ya las aulas funcionando con OpenGenesis. Sí, aquí habrá crecido. No, yo me imagino que aquí los demás. Sí, yo creo que ha crecido bastante. Quería preguntar, ¿y el resto de provincias andaluzas no tienen previsto que pasan del tema o qué? Yo creo que es que no tenemos información. Yo creo que algo había de Jaén, ¿no? Pero yo no lo sé. Jaén ha empezado a hacer pruebas. Eso sí, Jaén ha empezado a pruebas, pero no... Es que no tenemos información. Vamos, eso que no lo sabemos. Si alguien está haciendo pruebas no nos lo ha comentado. Vamos.
que sea con otro sistema distinto, ¿no? Con Rembo, pues si no, Rembo, que vamos, que si pagan dinero por este servicio de forma... no lo sabéis. No, vamos a ver, yo lo que sí sé es que en Euskadi se está usando, ahora no me voy a acordar el nombre, Fox, que tenía el problema que solo era para Windows, y en Barcelona hicieron pruebas, tampoco me acuerdo el nombre. El caso es que la base... ¿Con qué? Y en Madrid la Con Complutense Altiri. de Madrid tiene que comprar Altiri. Con Altiri. Yo sé que Barcelona desechó Altiri, no... Hicieron pruebas y al final se quedaron con esto. Y Madrid sí que tiene Altiri, ¿no? Y bueno, ya lo último que os quería presentar es que hay un curso online de OpenGenesis que os lo recomiendo. Se ha puesto, vamos, se le ha dedicado bastante esfuerzo. Es un curso como de iniciación en el sentido de que lo que pretende es informar cómo hay que, para empezar a trabajar y trabajar desde la consola. Es decir, OpenGenesis permite distintos niveles de formación y a la vez distintos niveles de accesibilidad, ¿no? Entonces, quien sepa usar la consola, pues puede hacer bastantes cosas porque ya la consola está bastante completa, pero quien además, que eso es lo que enseña este curso, es decir, cómo utilizar OpenGenesis con la consola, aunque hay una explicación un poco de qué hay por debajo, pero lo que te explica es cómo utilizarlo con la consola. Luego, quien sepa cómo se están los scripts tendrá mayor flexibilidad, y bueno, ya lo otro es el sistema operativo. Es decir, es un curso completo de cómo utilizar OpenGenesis con la consola, y para quien vaya a utilizarlo, la verdad es que yo creo que vamos, bastante recomendable. Está establecido en 7 temas, ¿no? Uno es de introducción, luego bueno, que sí, cómo se particiona, los menús automáticos y tal, y cada tema tiene al final una tarea con idea de repasar lo que se ha hecho, y al final de todo el curso hay como un test autoevaluable. Y bueno, porque estamos pendientes, vamos, que por lo menos las tareas sí que estamos pendientes de cuando llegan a corregirlas, y los foros intentamos, pero por ahí me han dicho que hay alguna que otra pregunta sin contestar, pues tenemos pendientes. Pero que sí tenéis a disposición todo el personal del proyecto, cada uno en un tema está respondiendo con idea de que la gente se forme lo mejor posible. Y también ya... Dilo. Que nada... Dilo, Juana, dígate. Yo no lo sé, estamos queriendo ultimarla, pero yo no pondría fecha. Hombre, antes del verano la queremos tener porque la queremos para el curso que viene. Pero es que parece que las cosas, cuando uno cree que está terminando, surgen cosas nuevas. Hombre, para el curso que viene seguro que la queremos. Así que haremos todo el esfuerzo posible para que